Hola, buenas noches. Yo soy Grisel y he decidido hacer estos videos primeramente porque pues no tengo hoy servicio de internet, entonces no tengo nada que hacer, no tengo auto, no tengo nada, entonces estaba aburrida y quise hacer esto, pero también ya lo traía en mente porque pues obviamente soy escritora de fanfictions, no la mejor, la verdad. Aprecio a quienes lo consideren así, de verdad muchas gracias. Pero bueno, y me ha tocado ver mucho que me preguntan cómo hacer un fanfiction o tienen algunas dudas, ya sea de algunos términos o de algo relacionado con el tema de los fanfiction. Entonces, quiero hacer esto pues para quien le interese, inclusive si nada más estás en este video para distraerte un poco, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces, pues empezamos un poquito hablar sobre esto del mundo de los fanfiction y comencemos más que nada con definir realmente lo que es un fanfiction. Y un fanfiction es más que nada una historia que tú como fan, ya sea de libros, de algún libro o una película, saga de películas, anime, manga, cómic, serie de televisión, lo que sea, de cualquier cosa, digamos, ya hecha, ya comercializada, ya conocida. Entonces tu propia historia basado en o utilizando los personajes, utilizando la temática, etcétera. Eso es un fanfiction. Si por ejemplo eres fan de Star Wars y haces tu propia historia mentalmente sobre quizá Anakin llegando en el momento en que Padme tiene a sus bebés y quizá él, no sé, le pide a Obi-Wan que entregue a Luke a sus tíos en Tatooine o cosas así, eso sería un fanfiction. O, por ejemplo, si eres fan de Harry Potter y haces, tú mismo escribes tu propia historia sobre Harry quizá tratando de conquistar a Hermione o que los dos fueron a una cita, no sé, a un parque de diversiones, por dar un ejemplo, eso sería un fanfiction. Y hay un montón de etcéteras. Entonces, eso básicamente es un fanfiction. Hay bastantes géneros dentro del propio fanfiction, estilos y cosas que iré desglosando poco a poco. Y también si tengo tiempo porque he estado trabajando como la fregada, pero bueno, vamos a intentar explicar y profundizar un poquito más. Pero por ejemplo, están géneros como el angst, que en lo personal a mí me encanta y últimamente he intentado profundizar un poquito más en esto. El angst es así como que muy dramático, muy descriptivo del sufrimiento del personaje o de la historia, es meterte mucho en ese dolor que el personaje está sintiendo, en describirlo, en desarrollarlo. Eso más que nada es el angst. Angst obviamente viene de angustia. Entonces, eso sería un género. Otro género que yo utilizo mucho es el AU o UA, que es el Alternative Universe, universo alternativo, que es, por ejemplo, mis universos alternativos. Yo soy escritora de fanfiction y mis historias son acerca de Dragon Ball Z, entonces yo he escrito cosas, por ejemplo, que el planeta Vegeta nunca explotó, o por ejemplo a los personajes de Dragon Ball Z los he puesto en un contexto de seres humanos sin historia de Saiyajines y cosas así. Entonces eso, por ejemplo, viene siendo un universo alternativo. Hay muchos otros géneros también involucrados y elementos que, como dije, iré profundizando más tarde, pero ahorita más que nada quería irme a lo básico, que sería definir lo que es una historia de fanfiction. Y también el fanfiction puede obviamente ser escrito, que yo creo que puede ser el más común porque pues es más fácil escribir que por ejemplo dibujar o animar o algo. Y digo fácil entre comillas porque obviamente escribir un fanfiction no es nada fácil. Claro, no es
tan igual de complicado que escribir tu propia historia totalmente de cero a escribir un fanfiction que simplemente utilizas la historia de alguien más para crear la tuya propia. Obviamente un fanfiction no es algo que uno pueda comercializar, uno lo hace por el cariño que le tienes a esa historia, a tu show de televisión favorito, a tu película favorita, a tu libro favorito. Es por ese cariño por el que uno lo hace, por pasatiempo. En lo personal también lo he hecho por terapia, porque bueno, he pasado personalmente por varias cosas, depresiones, ansiedades y muchas otras cosas. Entonces, realmente los fanfiction han sido terapéuticos para mí y me han servido para canalizar ciertas emociones mías. Entonces, más que nada uno lo hace por eso. Entonces, y como estás utilizando algo que ya existe, que ya tiene derechos de autor y todo ese tipo de cosas, por eso es que es algo que no puedes comercializar. Ahora, obviamente, no es lo mismo un fanfiction que una historia inspirada en, por ejemplo, y seguiré tomando como ejemplo Dragon Ball Z porque como obviamente mis historias son sobre Dragon Ball, se me hace más fácil hacer referencias acerca de. Por ejemplo, Dragon Ball ha inspirado muchas otras series, mangas y animes que, por ejemplo, serían Naruto o Bleach. A mí me encanta Bleach, por ejemplo, y probablemente en algún momento haré algún fanfiction sobre ellos. Todavía no tengo nada y quisiera terminar con lo que ya tengo, pero bueno, de eso hablaré después, un poquito más al final. Pero por ejemplo, no es lo mismo, ¿por qué? Porque ni Naruto ni Bleach utilizan la historia, ni las palabras, ni nada relacionado con los Saiyajin. No hay Saiyajin involucrados. Goku no interactúa, por ejemplo, con Ichigo o con Sasuke o con quien sea de esas historias. Goku no aparece ahí, ni Vegeta aparece de repente en Bleach, ni nada de eso. Entonces, por eso es que son historias originales que si bien se inspiraron en Dragon Ball por aquello de las batallas y el héroe que se vuelve cada vez más fuerte y los enemigos que son cada vez más imposibles de derrotar, ok, sí, pero finalmente son historias originales, entonces no es lo mismo algo que se inspiró en y que, pero que sigue siendo original a un fanfiction. Inclusive, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las 50 sombras de Grey. Y si eres fan de las 50 sombras de Grey, yo no. Pero bueno, esa es una historia que empezó como un fanfiction de Crepúsculo y esta es una historia verídica. Que entonces este Christian Grey, me supongo, que era Edward Cullen, y esta, la chica de las 50 sombras de Grey, se supone que era Bella. Entonces, realmente lo que la autora hizo fue cambiarle los nombres y como finalmente esa historia se puede considerar dentro del mundo de fanfiction como un universo alternativo, realmente solo tuvo que cambiar los nombres, quitarle todo lo que dijera Crepúsculo, le quitó todos los elementos de Crepúsculo para poderlo hacer una historia original y vamos, eso, yo no creo que esté mal porque pues bueno, he leído varias historias de otras autoras, por ejemplo, Shala con Triángulo o con Pecados en la Sangre, por ejemplo, Point of No Return de Night Ride, y así varias otras historias, autoras como Super Brave o como Diosha, que me han encantado y que probablemente sí valdría la pena que adaptaran sus fanfiction a historias originales. No es una tarea fácil porque yo misma no sabría cómo hacerlo, pero valdría la pena eso. Por eso digo, no creo que esté mal lo que la autora de 50 sombras de Grey hizo para poder comercializar su historia, pero vamos, es nada más un ejemplo que cito de que pues bien o mal de ahí proviene esa historia de un fanfiction de Crepúsculo. Y bueno, posteriormente estaré hablando de otras cosas, términos que se utilizan en el fanfiction como el OC, OOC,
los distintos géneros, subgéneros, estilos, las clasificaciones de los fanfiction, elementos que puedes utilizar, por ejemplo, el lemon, el lime y muchas otras cosas. Después les iré explicando, desglosando, y espero que esto pueda ayudar a cualquiera que quisiera escribirlo. Finalmente, escribir un fanfiction, no porque esté basado y no porque utilice algo ya existente, es fácil de hacer un buen fanfiction que valga la pena que alguien se gaste tal vez unos minutos o una hora. No es nada sencillo, entonces sí creo que vale la pena poder ayudar un poquito, si es que puedo dar mi propio granito de arena. Como dije, no soy la mejor escritora del mundo, pero pues si en algo puedo contribuir, y si a alguien le sirve todo lo que estoy diciendo, pues qué bueno. Y si no, pues gracias por verme. De todas maneras, gracias por visitar este canal. Si quieren leer mis historias, les voy a dejar en la descripción los links tanto de fanfiction.net como en fanfic.es. Mi seudónimo es Odette Vilandra. Esto es por mis personajes originales, que después describiré lo que es un personaje original dentro de fanfiction. Y en realidad donde pueden encontrar todas mis historias es en fanfiction.net. En fanfic.es realmente solo por ahí subí un par de cosas por un asunto de un plagio, una historia un poquito desagradable, pero bueno. Les agradezco mucho por haber visto ese video. Aquí les voy a dejar, como dije, los links y todo. También mi página de Facebook, si quieren saber cuándo subo capítulos, que últimamente no he podido hacerlo mucho, pero bueno, si quieren estar al tanto, simplemente quieren pasarse un buen rato, porque mis admins que trabajan en mi página suben cosas fantásticas. Taya, diosa de la muerte, Haru, son realmente admins geniales que suben cosas fantásticas. Yo a veces también estoy publicando por ahí cosas que les van a hacer morirse de risa, o igual también cosas que me han inspirado para escribir mis locuras en esto del mundo de fanfiction. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, pues denle un like. Si lo gustan, compartir. Si gustan, pueden suscribirse a este canal, que pues será independiente a mi otro canal de como Grisel, en el cual pues hago, digo y explico otras cosas que nada que ver con fanfiction. Yo creo que después estaré subiendo más AMVs, que serían Anime Music Video, con canciones así que me gustan de bandas, de mis bandas favoritas, y escenas de Dragon Ball, o quizás Bleach, o Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, o lo que sea que se me antoje. Finalmente es mi canal y yo hago mis reglas. Ok, muchísimas gracias por visitarme, y pues hasta el próximo video. Bye.